China, conocida como una de las civilizaciones más antiguas del mundo, tiene una vasta e intrincada historia que ha influido significativamente en la evolución de su economía. Exploremos en detalle los hitos fundamentales que han dado forma al panorama económico de China a lo largo de siglos. La economía de China ha sido una parte integral de su civilización, evidente por el establecimiento de la Ruta de la Seda durante la dinastía Han. Esta extensa red comercial, que conecta a China con Medio Oriente y Europa, facilitó el intercambio de seda, especias y otros bienes, contribuyendo a la prosperidad económica de China. La China imperial, caracterizada por dinastías notables como los Tang y los Song, fue testigo de varios avances económicos. La dinastía Tang, en particular, introdujo el primer papel moneda, que facilitó significativamente las transacciones económicas y reforzó el comercio. Las guerras del opio en el siglo XIX marcaron un importante punto de inflexión en la economía de China. China enfrentó la derrota a manos de los británicos, lo que llevó a la imposición de tratados desiguales que impactaron desfavorablemente la soberanía económica de China, y desencadenaron un malestar social y político generalizado. El fin del dominio dinástico y el posterior establecimiento de la República de China bajo Sun Yat-sen a principios del siglo XX marcaron un resurgimiento de la economía del país. Se intensificaron los esfuerzos para modernizar e industrializar las empresas, sentando las bases para futuros desarrollos económicos. Sin embargo, este periodo se vio empañado por conflictos internos e invasiones por parte de Japón, lo que resultó en una destrucción generalizada y agitación económica. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, en particular, infligió pérdidas significativas, lo que subraya la urgente necesidad de rehabilitación económica de China. La fundación de la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong en 1949 marcó un cambio radical en la política económica de China. Inspirado por la ideología marxista, Mao emprendió la monumental tarea de hacer la transición de China de una sociedad agraria a una socialista con una rápida industrialización en su núcleo. La ambiciosa campaña del Gran Salto Adelante de finales de los años 50 tenía como objetivo acelerar el crecimiento económico mediante la rápida expansión de la industria y la agricultura colectiva. Sin embargo, las deficiencias en la planificación y ejecución provocaron hambrunas generalizadas y reveses económicos, lo que llevó al eventual abandono de la campaña. La revolución cultural que siguió buscó purgar a la sociedad china de restos de elementos capitalistas y tradicionales, perturbando profundamente las actividades económicas. Sin embargo, el periodo de aislamiento económico de China vio avances sustanciales en los ámbitos de la educación, la atención sanitaria y la productividad agrícola. La ascensión de Deng Xiaoping al poder a finales de la década de 1970 anunció cambios monumentales para la economía de China. La introducción de la política de socialismo con características chinas, y el posterior inicio de reformas orientadas al mercado precipitaron un notable crecimiento económico, un período ahora referido como el milagro económico chino. Un aspecto significativo de las reformas económicas fue la política de puertas abiertas, que acogió con satisfacción la inversión extranjera y la tecnología. El establecimiento de zonas económicas especiales para atraer capital extranjero, y la descentralización de la producción agrícola contribuyeron en gran medida al crecimiento económico sin precedentes. Las reformas económicas provocaron cambios estructurales significativos, haciendo la transición de la economía de una economía en gran medida agraria a una orientada a la industria y los servicios. El crecimiento resultante en los sectores manufacturero, comercial y financiero amplificó enormemente la contribución de China a la economía global. El cambio de siglo ha visto a China participar cada vez más en la globalización económica. La adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 2001 anunció una nueva era de relaciones comerciales y acceso a los mercados más amplios, lo que dio un impulso a la economía china orientada a la exportación. El crecimiento económico de China no ha estado exento de desafíos. Cuestiones como la creciente desigualdad de ingresos, la degradación ambiental y el aumento de la deuda se han convertido en problemas apremiantes que requieren intervenciones políticas específicas. La respuesta de China a estos desafíos ha sido multifacética. El país ha estado trabajando constantemente para reequilibrar su economía, cambiando el enfoque del crecimiento impulsado por las exportaciones al consumo interno. Las importantes inversiones en tecnologías verdes subrayan la intención de China de abordar las cuestiones ambientales. Resiliente ante la adversidad, China también ha soportado con relativa fuerza la peor parte de la crisis financiera mundial. Las reformas estratégicas, incluida la introducción de proyectos de infraestructura a gran escala y medidas para impulsar el consumo interno, desempeñaron un papel fundamental en la navegación del país a través de la crisis. La iniciativa de China Un Cinturón, una carretera representa otro cambio significativo en la política económica del país. Este ambicioso proyecto, destinado a revivir la antigua ruta de la seda a través de una mayor conectividad y cooperación, busca fortalecer aún más las relaciones económicas de China y su influencia en el ámbito global. Con el auge de la tecnología digital, China se ha convertido en pionera en la economía digital.
El comercio electrónico, los sistemas de pago móviles y la tecnología financiera se han convertido en importantes impulsores del crecimiento económico, lo que indica la determinación de China de mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos. En tiempos más recientes, la guerra comercial en curso con Estados Unidos y la pandemia mundial de COVID-19 han presentado nuevos obstáculos. A pesar de estos desafíos, China sigue demostrando un crecimiento económico sólido y una determinación inquebrantable de desempeñar un papel dominante en el escenario económico mundial. A medida que avanzamos, está claro que la evolución económica de China seguirá siendo una narrativa convincente. ¿Hará China una transición exitosa hacia una economía impulsada por el consumidor y orientada a los servicios? ¿Cuál será el impacto de su agresiva estrategia económica en el orden global? Mientras el mundo observa, China se enorgullece de convertirse en una superpotencia económica. Desde la antigua ruta de la seda hasta las autopistas digitales del siglo XXI, la historia de la evolución económica de China está marcada por la transformación, la resiliencia y la búsqueda de la prosperidad. A medida que China avanza con confianza hacia un futuro prometedor, una cosa es segura, la historia de la economía china sigue estando escrita. Manténgase atento mientras rastreamos la convincente historia de la potencia económica, China, y sea testigo de las innumerables formas en que está dando forma, y siendo moldeada por el mundo que la rodea. La adversidad ha estimulado las respuestas de China para reformar, innovar y adaptarse. Las reformas económicas de finales del siglo XX han desarrollado una China más abierta e integrada que nunca con la economía global. China se ha convertido en líder mundial en fabricación, particularmente en el área de electrónica y equipos de alta tecnología. Junto con el rápido ascenso de la clase media y el creciente poder de consumo, lo que vemos es un cambio monumental en la dinámica económica global. Sin embargo, con grandes éxitos económicos vienen mayores responsabilidades y desafíos. La cuestión de la sostenibilidad, tanto en términos medioambientales como económicos, sigue sin respuesta. Las reformas económicas realizadas por líderes anteriores, junto con el implacable impulso a la innovación, hacen evidente que la economía de China se encuentra en un estado de flujo constante, evolucionando perpetuamente y adaptándose para satisfacer las demandas de un mundo que cambia rápidamente. Comprender la cronología de esta compleja evolución nos permite comprender el pasado, valorar el presente y tal vez pronosticar el futuro. El ascenso económico de China se ha convertido en una narrativa central de la historia de la globalización del siglo XXI. A medida que China avanza hacia la realización del sueño chino la noción de rejuvenecimiento nacional y prosperidad para su pueblo, lucha por cómo equilibrar esto con la sostenibilidad y los aspectos equitativos que son parte integral del bienestar de su población. Y el mundo en general, aprendiendo de los flujos y reflujos de su pasado, navegando por las complejidades de su presente, China, con optimismo mesurado, cree que puede aprovechar todo el potencial de sus vastas capacidades económicas, y al mismo tiempo garantizar que todos sientan los beneficios. Los desafíos son enormes, los puntos de referencia altos, pero la histórica historia de adaptación económica y crecimiento de China la hace más que a la altura de la tarea. A través de turbulencias y triunfos, continúa la historia épica de la evolución económica de China. Entonces, el mundo observa y se pregunta, mientras el péndulo entre colectividad e individualidad, interés propio y cooperación, sostenibilidad e inmediatez oscila en este colosal poder económico. Solo el tiempo dirá cómo concluye la narración. Los próximos capítulos aún no se han escrito mientras China continúa escribiendo su historia económica. Cada desafío es una oportunidad para el crecimiento, cada obstáculo un trampolín potencial. La perseverancia del pueblo chino, el liderazgo visionario y la búsqueda incesante de la prosperidad han asegurado que China siga siendo una de las historias económicas más fascinantes en el escenario global, una narrativa apasionante que promete aún más giros y vueltas en los tiempos venideros. Venir, desde una sociedad agraria hasta un gigante manufacturero, desde la ruta de la seda hasta la autopista digital, combinando tradición con transformación, la economía china cuenta una historia de resiliencia inquebrantable y dinamismo inagotable.